Ejercicios, video número 62, ejercicio 37. Tu amigo dice que, según la ley de Ohm, un voltaje produce una alta corriente. Después te pregunta que, entonces, ¿cómo es posible transmitir energía a alto voltaje y baja corriente en una línea de transmisión? ¿Cuál es tu iluminadora respuesta? Entonces veamos el transformador. Vemos que este es un transformador elevador que tiene mayor número de vueltas en el secundario, por lo tanto el voltaje se va a subir. Entonces dice, mi amigo tiene razón al decir que la ley de Ohm, a un alto voltaje corresponde una alta corriente, siempre y cuando la resistencia sea baja. Pero ese principio no se aplica exactamente en un transformador. Pues lo que aplicamos aquí es potencia, no es la ley de Ohm, es la ley de Watts. El resultado de multiplicar voltaje e intensidad, esa es la potencia. Entonces, si tenemos una potencia establecida en un transformador, esta será tanto para el primario como para el secundario. O sea, si este transformador tiene una potencia de 400 vatios, la potencia es para el primario y la potencia es para el secundario. Lo que quiere decir que si vamos a calcular la potencia del primario, será voltaje del primario por corriente del primario. Y la potencia del secundario, que es la misma del primario, va a ser voltaje del secundario por la corriente del secundario. Entonces dice acá, bueno, primario, el voltaje tenemos, la intensidad tendrá una baja. Bueno, ok, listo. Vamos a mirar un ejemplo numérico, realista. Imaginémonos que tenemos un transformador que tiene de potencia 4 millones de vatios. Eso quiere decir que el voltaje del primario por la corriente del primario tiene que dar 4 millones. Voltaje del secundario por la potencia del secundario tiene que dar 4 millones. Entonces imaginémonos que el voltaje en el primario es de 1000 voltios. Multiplicado por 4000 amperios nos va a dar 4 millones de vatios. Y resulta que para poder traer esa energía, esa potencia de 4 millones de vatios, ¿qué hacemos? Elevamos el voltaje. Entonces ya no vamos a tener un voltaje de 1000 voltios, sino en ese transformador elevamos el voltaje al secundario a 400.000 voltios. Quiere decir que la corriente es 10 amperios. Entonces nuestro amigo tiene razón en cuanto que si es la ley de Ohm, a mayor voltaje, mayor corriente, o sea, el voltaje es directamente proporcional a la corriente. Pero en los transformadores no estamos aplicando la ley de Ohm, sino la ley de Watt, en donde el voltaje por la corriente es igual al voltaje por la corriente. Entonces, al subir el voltaje, baja la corriente, para mantener una potencia constante.